Hola, bienvenido. Qué bueno que estemos conectados. Quiero decirte que yo estoy muy agradecido por todo lo que Dios nos ha estado enseñando a través de esta serie que hemos estado llevando ya por varias semanas, titulada Somos la Iglesia. Realmente ha sido bastante edificante. Quiero agradecer por todas aquellas personas que han dejado su comentario en Facebook o que a través del email me han contactado. Gracias por sus palabras, gracias por su oración. Es realmente un estímulo para todo el equipo que hacemos esto con mucho cariño. Quiero animarte a que permanezcas ahí conectado porque hoy avanzaremos un poco más en este tema y estaremos hablando del destino eterno de la iglesia garantizado en la victoria de Cristo, que tiene grandes implicaciones para nuestra vida presente. También quiero recordarte que en este mes de febrero, el 27, todas las iglesias de Crossbridge, aquí en el sur de la Florida, tendremos una tarde extraordinaria en la playa celebrando bautizos. Así que si tú quieres ser bautizado, por favor déjame saber, habla con tu pastor y contáctanos para que podamos ayudarte y podamos hacer parte de esta gran fiesta. Recuerda también que en este mes estamos lanzando nuestra aplicación como iglesia Crossbridge Miami Springs para que puedas tener todo accesible en tu teléfono y nos mantengamos bien conectados. Seguimos muy dispuestos para que nos envíes oraciones, peticiones de oración. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades. Estamos aquí para servirte. Es realmente nuestro privilegio hacerlo en el Señor. Acompáñame orando para que en un instante nos preparemos para entrar en la meditación de su palabra. Que Dios hable a nuestro corazón. Padre bueno, gracias por darnos la vida en este día. Y gracias por esta hermosa oportunidad de podernos disponer para meditar en tu palabra. Pedimos tu sabiduría, pedimos tu dirección, pedimos que nos cubras con la sangre de Jesús y que nos limpies. Y que en la medida que vamos meditando en tu palabra, seas tú hablándonos. Toma la necesidad de cada persona. Toma, Señor, y escucha el ruego de cada una de las personas que están clamando a ti, y de tu presencia envía tu favor y tu bien. Y haz que por medio de tu palabra realmente te conozcamos, que por medio de tu palabra podamos glorificarte y crecer en amor, en gratitud y en confianza. Gracias por edificarnos como iglesia. Te pedimos, Señor, que tú sigas levantando más y más personas con el corazón dispuesto para servir en medio de la comunidad. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. También quiero dar gracias a todos aquellos ustedes que se han dispuesto para ser voluntarios en el ministerio de niños. Pueden aún sumarse. Tenemos otros ministerios, como el ministerio para grabar todos estos videos. Hay muchas oportunidades aquí en la iglesia en las cuales tú puedes servir. Entonces déjanos saber acerca de tu disposición. Continuemos en esta mañana, en este tema que hemos venido teniendo durante toda la serie acerca de la iglesia. En el día de hoy el tema está muy interesante porque tiene que ver con el destino eterno de la iglesia. El título para hoy es Somos la iglesia que está luchando pero triunfante. Quiero comenzar leyendo un texto del Evangelio de San Juan, capítulo 16. Es una exhortación, es una motivación en las mismas palabras del Señor Jesús
para cada uno de nosotros los creyentes. Este pasaje de Juan 16 hace parte del largo discurso que comenzó en el capítulo 13, que el Señor Jesús dio desde el aposento alto donde tuvo la última cena, entre la última cena y el jardín de Getsemaní y en el propio jardín de Getsemaní. Jesús habló allí de la hora de su muerte que se aproximaba. Les habló a sus discípulos acerca de la traición de Judas, de la negación de Pedro y de cómo él iba a ser dejado absolutamente solo por todos sus seguidores. Pero Jesús también les aseguró sobre su destino eterno, les dijo que él volvería por ellos y los llevaría a la presencia del Padre Celestial. Les animó para que en él encontraran paz, a pesar de advertirles que iban a tener dificultades, persecuciones. Así que quiero que ahora que voy a leer Juan 16:33, coloque tu nombre y recuérdate que es Jesús mismo el que te está exhortando, el que te está animando para que en él encuentres paz. Dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta es una declaración enorme. Históricamente, la iglesia siempre ha tenido grandes desafíos. Nosotros como creyentes estamos llamados a vivir en la tensión del presente, a pesar de que la obra de Cristo ya ha sido finalizada. Él ya ha vencido, pero no hemos entrado en la consumación de su victoria. Podemos decir entonces que estamos viviendo lo que los teólogos dicen el ya, pero todavía no. La obra de la redención de toda la creación ya fue finalizada. La obra de la redención terminó con la muerte y la resurrección de Cristo, pero su consumación solamente tomará parte en su retorno cuando Él venga por segunda vez. Sin embargo, la victoria de Cristo le ha dado a la iglesia un destino ya definido, una victoria garantizada. La palabra de Dios nos orienta a colocar nuestro enfoque en las cosas que están arriba y nos dice dónde está Cristo sentado a la derecha del trono del Padre. La verdad es que la dificultad para muchos cristianos es que desconocen cuál será ese destino eterno que está garantizado para la iglesia. Muchos cristianos no logran conectar ese futuro con su presente y por eso en medio de la batalla, en medio de las dificultades, en medio de la lucha que están teniendo, entonces no logran hallar paz en Cristo Jesús. Cuando los cristianos pensamos, por ejemplo, en el cielo, en la nueva creación, solemos tener emociones contradictorias. Por un lado, nos agrada pensar cuando en este mundo no exista la muerte, la enfermedad, el dolor, la injusticia, la pobreza, la violencia. Pero por otro lado, pensamos que vamos a perder cosas que amamos sobremanera en este mundo y que las echaríamos de menos, como una buena recreación en la playa, el disfrutar de un hermoso paisaje, el gozar de un buen tiempo en familia o con la compañía de amigos muy queridos. Pensamos que perderemos esto es por desconocer lo que la Biblia nos enseña acerca del destino que ya tenemos garantizado en Cristo. Pensamos entonces que nuestro destino eterno es una especie de ganancia y a la vez de pérdida, pero esa no es la visión que la Biblia nos presenta. La visión que tenemos hay veces de nuestro destino eterno suele ser como muy vaga, muy etérea. Es como si nos imagináramos un mundo de espíritus
flotando en el aire en medio de un programa bastante monótono, bastante aburrido, como sentados en una nube con una túnica blanca tocando arpa. Pero ese no es la visión que la Biblia nos da. Nos suele pasar a nosotros los creyentes cuando perdemos un ser querido. Sabemos que ese ser querido murió en Cristo, murió siendo creyente, murió como cristiano. Nosotros sabemos que ha ido a la presencia de Dios, que está disfrutando de la presencia del Señor Jesucristo. Y eso entonces nos consuela. Sin embargo, en ese momento, ninguno de nosotros todavía estamos anhelando ir allá, porque pensamos que tenemos muy buenas cosas todavía por hacer aquí en nuestra vida presente. Es como si nuestro futuro no tuviera nada que ver con nuestro presente. Como les dije ahora, como si fuera una ganancia, pero a la vez fuera una pérdida. Quiero en esta mañana, a la luz de un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, mostrarle parte de la visión de ese destino eterno que está garantizado por aquel que nos dijo que nos animáramos porque Él ha vencido al mundo. En Apocalipsis capítulo 21, los primeros 5 versículos, aparece parte de esta visión. Dice así: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Cuando solemos hablar de nuestro destino eterno, también solemos hablar más del cielo que de la tierra. Pero la visión que la Biblia nos muestra es el cielo viniendo a la tierra. Es la unión entre el cielo y la tierra. Es el momento cuando aquí en la tierra se cumplirá aquella enseñanza de Jesús, cuando en la oración del Padre Nuestro nos dijo que clamáramos y que pidiéramos: venga tu reino, hágase aquí en la tierra como se hace en el cielo. Así que nuestro destino eterno será plenamente este cumplimiento. Esto tiene implicaciones asombrosas, tiene implicaciones muy importantes, el entender la visión bíblica del destino eterno, porque la iglesia, aunque está pasando por dificultades, tiene garantizada su victoria, es triunfante. Entender esta visión cambia definitivamente nuestra motivación respecto a lo que hacemos aquí y ahora. El conocer que la tierra no será completamente destruida ni abandonada, sino que Dios tiene planes para ella, nos deja ver que será entonces el cumplimiento de todo lo que Dios diseñó y de todo lo que Él planeó para toda la creación. Déjame en esta mañana mostrarte 4 puntos principales, 4 aspectos acerca de esta hermosa visión de nuestro destino eterno. En primer lugar, la Biblia nos enseña que habrá una total redención, según el versículo 1 de Apocalipsis 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. La Biblia nos enseña que cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, regresará a esta tierra. Y cuando Él venga,
traerá la consumación de su victoria, la consumación de su reino, y lo hará en esta tierra. Por lo tanto, el nuevo cielo y la nueva tierra serán a partir de lo que existe ahora, pero completamente renovado, con la consumación de la obra de redención del Señor Jesús. Cuando la Biblia habla del fin del mundo, no está hablando de la aniquilación de la creación, de la desaparición, sino que está hablando del fin del modo, del sistema que opera hoy en día en el mundo. Está hablando de un cambio de la filosofía dominante que establece diferentes valores en el mundo hoy en día. Porque la expectativa de la creación no es de aniquilación, sino de renovación total, consumación de la redención. Romanos 8, 19 y 21 nos lo dice claramente. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza. Mira bien cómo dice, no es una esperanza inestable, sino queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En segundo lugar, hablemos un poquito de implicaciones actuales en nuestra manera de vivir. Como creyentes, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, tenemos anhelos de que la injusticia, la violencia, la pobreza, el hambre, la enfermedad, la violencia, todo esto retroceda un poco. Trabajamos con ese propósito. Obviamente sabemos que ninguno de estos problemas será resuelto totalmente aquí y ahora, pero sabemos que están en consonancia con el plan total de la redención. Cuando la consumación llegue, esto alcanzará su plenitud. Por lo tanto, entonces podemos decir que este destino eterno nos hace que ahora tengamos anhelos bien fundamentados, porque están en la misma línea del plan eterno de Dios. Como seres humanos, nosotros también sabemos que somos una unidad entre cuerpo y espíritu. Y Dios tiene planes, no solamente para nuestro espíritu, sino que Dios tiene planes eternos para nuestro cuerpo. Eso nos lleva en el presente, en implicaciones actuales, a ser mejores administradores de nosotros mismos, mejores administradores de nuestra propia vida, porque Dios planea darnos una nueva vida totalmente redimida, tanto en el espíritu como en el cuerpo. Seremos nosotros mismos con identidad propia. Así como Jesús, después de haber resucitado, fue reconocido, así como Jesús fue tocado, lo vieron y lo oyeron después de haber resucitado, pudieron identificarlo que era Él. Nos relacionaremos con las demás personas. Jesús comió con sus discípulos después de haber resucitado, habló con ellos, compartió con ellos. La Biblia habla entonces claramente de la redención, no solamente del espíritu, sino de la redención también de nuestro cuerpo. Romanos 8, 22 y 23. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y Filipenses 3:21 comparte la misma idea, haciendo la comparación con el cuerpo glorioso con que Jesús se levantó de la tumba. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas.
Querido amigo, nuestro destino eterno será en cuerpo y en espíritu. Dios nos creó así para la eternidad. Como implicación actual, también podríamos decir que conocer este destino eterno obviamente influencia nuestro presente. Nuestro presente está siendo influenciado por la visión del destino eterno. Todo lo que tenga que ver con el trato que le demos a esta creación, si sembramos un árbol, si cuidamos de no arrojar basura, si trabajamos honestamente, si alguien adora a Dios con sinceridad, todo ello está en consonancia, en la misma armonía del plan de redención para alcanzar la consumación que ya comenzó con la resurrección de Cristo Jesús. Amar la naturaleza y cuidar del medio ambiente va en la misma dirección de este plan eterno de Dios, porque Dios así lo ha dispuesto. Dios ha dispuesto recuperar todo lo que se echó a perder en el pecado original del ser humano. Si no fuera así, entonces no importaría lo que hiciéramos hoy en día, no tendría nada que ver con nuestro destino eterno. Si Dios pensara destruir absolutamente todo, entonces nada importaría, nada tendría sentido. Pero por el contrario, la Biblia nos alienta a hacer lo mejor en cada detalle de que estamos ocupados, diciéndonos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Dios le va a poner fin al caos, al desorden total. Lo leí hace un momento, posiblemente no lo notaste, porque está en un lenguaje figurado, el que suele usar el libro de Apocalipsis. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Cuando habla de la no existencia del mar, es un lenguaje figurado, porque el mar aquí significa el caos de las naciones. El mar con su turbulencia significa el caos de las naciones, al cual Dios le va a poner total orden y va a eliminar completamente el caos. En tercer lugar, déjame que miremos de una manera más directa qué nos enseña esta visión del destino eterno para la iglesia con respecto a ella, con respecto a la iglesia. Démosle un vistazo específicamente a la iglesia, la Nueva Jerusalén, como es llamada en este pasaje de Apocalipsis 21. Los versos 2 y 3 dicen: vi además la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, el tabernáculo de Dios, la carpa de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Cuando solemos mirar hacia nuestro destino eterno, vemos entonces a la luz de este pasaje a la iglesia viniendo del cielo hacia la tierra, descendiendo hacia la tierra en unión perfecta con su Redentor, llamada la novia del Cordero, viviendo ya en una relación de matrimonio total con su Redentor. Esta es la total restauración, la total redención, lo que se perdió en el jardín del Edén. En el primer libro de la Biblia se nos describe que Adán y Eva antes de pecar tenían una comunión íntima y perfecta con Dios, que la presencia de Dios se paseaba por en medio del jardín. Pero todo eso se perdió después del pecado original del ser humano.
pero todo eso será restaurado en total consumación, ya no en un jardín, sino en la visión de una ciudad, lo cual es grandioso. Y se nos dice que en esta nueva ciudad no hay distancia alguna con respecto a la presencia de Dios. Lo cierto es que en el pasado hemos vivido muchas veces sin Dios. Hemos vivido en oposición a Dios. Pero ahora en el presente, como miembros de la iglesia de Cristo, estamos viviendo para Dios. Pero en nuestro destino eterno, en nuestro futuro, viviremos con Dios. Su presencia estará llenándolo absolutamente todo. Por eso oramos, trabajamos para dar a conocer este evangelio, para vivirlo y para transmitirlo, porque Dios está llamando a las personas a que vengan a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ese será nuestro futuro triunfante como miembros de la iglesia, en unión con Dios, perteneciendo a la iglesia de Cristo, llamada la esposa del Cordero. En nuestro destino eterno, nuestra identidad no será borrada. Los versículos 12 y 14 nos hablan de eso. El versículo 12 dice: tenía una muralla grande y alta, hablando de la ciudad, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. La nación de Israel, como pueblo terrenal escogido por Dios, tenía su identidad basada en pertenecer a una familia que a su vez perteneciera a una de estas 12 tribus. Y en este destino eterno dice que ahí estará esa identidad. Pero también habla de los 12 apóstoles. Versículo 14: la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Nuestro lugar único en este plan de Dios va a sobrevivir al mundo venidero. Nuestro patrimonio espiritual aparece en los fundamentos de esta ciudad que desciende de los cielos y se une en la tierra. Muchas veces la cultura actual trata de romper toda nuestra unión con el pasado. Trata de quitarnos la verdadera herencia que tenemos como patrimonio en unión con el Dios verdadero. Y cuando eso sucede, la gente se queda sin esperanza hacia el futuro. Pero en Cristo Jesús, nuestro fundamento está firme, es inconmovible, y por lo tanto nuestra identidad permanece. Dice Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El cuarto punto al cual quiero referirme con respecto a esta visión de nuestro destino eterno como iglesia que está luchando pero que es triunfante, es hacernos la pregunta: ¿habrá naciones en el futuro? Tal vez podamos pensar que el mundo venidero será muy distinto al mundo actual que nosotros conocemos. Posiblemente nos imaginamos que nuestra historia, el arte, la literatura, la cultura en sí, toda manifestación de la cultura van a ser descartadas, van a desaparecer. Pero esa no es la visión que la Biblia nos presenta. Ahora, yo sé que todas estas manifestaciones actuales, culturales, el arte, la literatura, la música, todo esto tiene hoy en día una expresión dentro del contexto de que somos un mundo caído. Pero la Biblia habla de todas estas expresiones en la consumación de la redención de Cristo Jesús. Y nos dice que eso será parte de la gloria que las naciones traerán a esta nueva ciudad, cuya presencia de Dios está morando allí. Dice el versículo 24: las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Quiere decir que todas estas manifestaciones culturales
no se perderán, porque todas ellas también habrán sido redimidas. Todas ellas habrán alcanzado la consumación y estarán apuntando hacia la alabanza, la adoración, el reconocimiento y el servicio de Dios. El reconocimiento de la obra gloriosa de Cristo Jesús. Sí, querido amigo, habrá naciones por la eternidad con su identidad propia. Personalmente me gusta imaginarme como lo que sucede cuando se inauguran los Juegos Olímpicos, donde cada nación camina, marcha con sus trajes típicos, con su propia identidad. Pero aquí será algo mucho más grande, más glorioso, porque estamos hablando de personas redimidas por la gracia de Dios, redimidas por la gracia manifestada en Cristo Jesús. ¿Cuál es la aplicación en esta mañana? La aplicación del Evangelio. ¿Cuál es la enseñanza que esto debe traer a nuestra vida? ¿Cuál pudiera ser la gloria más extraordinaria que las naciones pudieran traer a esta imagen de la nueva Jerusalén, la nueva creación, la nueva ciudad? Cuando el profeta Ageo en el Antiguo Testamento fue dirigido por Dios, fue movido por Dios para animar a sus compatriotas en la reconstrucción del templo que había sido destruido, a él se le dijo que la gloria de ese segundo templo sería más grande que la gloria del primer templo que fue construido por el rey Salomón. Eso presentó una dificultad en entender esta visión. ¿Cómo sería posible que eso sucediera? ¿Cómo se podría competir con el esplendor de todo ese oro que fue añadido en la construcción que hizo el rey Salomón? ¿Cómo se cumpliría esta promesa? Lo extraordinario es que esta promesa se cumplió no añadiendo más oro que el que Salomón había colocado, sino que se cumplió en Cristo Jesús. Cuando Cristo vino al segundo templo, que ya había sido refaccionado, redecorado por el rey Herodes. Pero la verdadera gloria de Dios se presentó en ese templo cuando Cristo se presentó en el templo y se manifestó a sí mismo como el Mesías esperado, como el Rey de la gloria. Esa fue la gloria más grande que la gloria del primer templo. Cuando Cristo vino y se presentó en el templo, Él dio a conocer que Él había venido para atraer a gente de todas las naciones, de todos los idiomas, de todas las culturas, atraerlos hacia Él. Por eso hay una descripción hermosa en Apocalipsis 7, los versículos 9 al 10, como un resultado de esta obra de renovación, de redención de Cristo Jesús. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. A través de Jesús, querido amigo, la gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua podrá entrar en la nueva creación. Esa es la gloria más extraordinaria en nuestro destino eterno. Obviamente el pasaje también está hablando de bienes materiales, de una gloria material. Pero la gloria extraordinaria será mucho más que oro o que piedras preciosas. La gloria extraordinaria será ver la obra de Cristo en toda su consumación. Seres humanos de todas las razas, de todas las tribus, de todas las naciones, unidos, adorando a Dios en gratitud, reconociendo la obra perfecta de Cristo Jesús. Aquí vemos entonces la diversidad gloriosa de la sabiduría de Dios
llenando a la nueva Jerusalén. Esto hace que nuestra vida como cristianos, como testigos del Evangelio, hoy en día, a pesar de las dificultades, de la lucha, de las batallas, sea emocionante y sea desafiante. Porque tenemos la oportunidad en Cristo Jesús de dejar ver la luz de Cristo para que brille y atraiga a personas de todas partes que Dios quiera traer a la comunión con su Hijo Jesucristo. Vivimos en la tensión del presente. Vivimos en el ya, pero todavía no. Pero estamos absolutamente seguros del desenlace final. Conocemos que la parte final de esta historia ya fue escrita por Dios y no será escrita por los seres humanos. Estamos seguros de nuestro destino eterno. Por eso nos motivamos y motivamos a cada persona para que venga y sea presentada, redimida, lavada, perdonada en la sangre de Cristo Jesús, caminando y creciendo en la comunión con Cristo Jesús. Si tú ya eres perteneciente a la iglesia, escucha esta exhortación y esta motivación de Jesús. Haya en él ánimo, haya en él paz en medio de las dificultades. Pero si tú, querido amigo, no haces parte todavía de esta iglesia, ven a él hoy en arrepentimiento. Ven a él hoy en sinceridad, reconociendo que necesitas ser lavado y perdonado de tus pecados, porque la sangre de Jesús es suficiente para eso. Ora conmigo en esta mañana. Padre, gracias por esta visión extraordinaria, clara de tu palabra acerca de nuestro destino eterno. Gracias por esta gracia tan grande que en Cristo Jesús hemos recibido. A pesar de que estamos viviendo en la tensión del presente, en la dificultad, en medio de nuestra limitación de este mundo caído, nuestra esperanza es firme, es segura, porque sabemos que se nos ha garantizado una victoria, porque Jesús ha vencido al mundo. Por eso en Él, Señor, colocamos nuestros ojos, nuestro enfoque, y en Él encontramos paz, encontramos ánimo. Padre, yo oro para cada persona que está viendo y escuchando este sermón de tu palabra, para que en Cristo Jesús sus corazones sean fortalecidos, sean consolados, para que hayan paz, para que encuentren nuevas fuerzas, para que encuentren propósitos para vivir en su momento actual. Y oro por aquellos que aún no te conocen, Dios, que sean seducidos, que sean atraídos por el amor de Cristo Jesús, por la gloria más extraordinaria que brillará en total consumación, que toda barrera sea quitada y que en el nombre de Jesús caigan a los pies delante del trono, delante del Cordero, y sus vidas sean transformadas para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por esta esperanza tan grande. Gracias porque vale la pena vivir cada día como un adorador, como un hijo tuyo. Vale la pena cada día caminar en comunión contigo, porque tú has vencido. Toda honra, toda gloria, toda exaltación te pertenece a ti. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor esté contigo, que Él te dé paz a ti y tu familia, que esta semana sea muy productiva y que juntos sigamos caminando en el conocimiento del Señor. Dios te guarde.